De este anfiteatro romano, te quiero hacer la pregunta. ¿De verdad España tiene que pedir perdón a Hispanoamérica? ¿Lo crees así? Que yo creo que no. No me lo preguntaste podcast. Y hoy estoy en Segóbriga, un antiguo yacimiento romano, donde sacaban un mineral llamado lapis specularis, es como una roca translúcida que utilizaban los romanos para colocarla a los edificios y que pudiera pasar la luz. Esta fue una de las minas más importantes del Imperio Romano, porque de esas minas habían pocas. De aquí sacaban el mineral y lo llevaban, creo que si no era a Cartagena, ¿no? Y salían de allí los barcos llenos de ese material para repartirlos en el imperio. Y yo desde aquí de Segovia quiero abrir un melón, ¿no? Digo, de verdad, y no te lo preguntaste en podcast, de verdad, España merece pedir perdón. O sea, tiene que pedir perdón a América. Y yo pienso que no, porque creo, comparado con otros imperios que también tomaron territorio, como Inglaterra y como Francia, España fue un país que llevó una rica cultura de la que hoy yo, en estos momentos, me encuentro hablando español y me encuentro en España. Y la verdad, España dio muchas cosas buenas a América. Y con eso fue la educación. O sea, nosotros como si hubiéramos sido aún del imperio español, hubiéramos sido el imperio más poderoso del mundo. Porque Inglaterra se aprovechó del momento de la ruptura de todo el reino español para poder aprovecharse y endeudar a los países y sacar tajo de ello. Entonces, ¿de verdad sirvió la independencia? Si nos dejó a todos, nos dejó pobreza, a todos nos dejó una situación paupérrima. O sea, Venezuela, después de la independencia, quedó mal, porque Simón Bolívar fue la persona que más asesinó a otras personas con el decreto de muerte. ¿De algo sirvió eso? ¿De algo sirvió independizarnos? Yo creo que no, porque después de que Simón Bolívar independizó y creó la Gran Colombia, volvimos a otra guerra más. ¿Cuál? La guerra de independencia donde se separaron ya los países de forma completa. ¿Y de qué sirvió eso? O sea, deudas eternas, o sea, deudas que costaron pagar, países destruidos. O sea, no de nada sirvió. España no tiene que pedirle perdón a nadie. La agenda negra de otros países han cambiado incluso la mentalidad de los mismos españoles, donde ellos demonizan el poderío que estuvieron. Pero nadie demoniza a Estados Unidos por haber entrado en Irak, por haber entrado en Vietnam. No, yo no estoy en contra de nadie, solamente digo, ¿por qué nosotros, los hispanoamericanos, tenemos ese odio y ese rencor a España y los españoles también? En vez de sentirse orgullosos, porque no existe ninguna biografía que resalte, ¿no? Como Carlos I de España tuvo el poder de toda Europa y de toda Hispanoamérica, en parte también de las Filipinas, donde tenía el galeón español, un barco tan importante que servía en la comunicación de tres mares, el Mediterráneo, el Atlántico con el Caribe y el Océano Pacífico, desde Manila, en Asia. Entonces al final, demonizamos ese gran imperio. ¿Por qué no hay una biografía de Carlos V, una película como enaltecen a Napoleón, como enaltecen a César Augusto, como enaltecen otros más personajes principales de la historia? Y entonces demonizamos la historia española, demonizamos que España haya sido un imperio tan importante. Y digamos que lo que dañó a este país fue la guerra de sucesión por Carlos II cuando murió y no dejó heredero. Entonces al final, si no, este imperio hubiera durado para más. Y desde que llegaron los franceses o los borbones, se fue destruyendo, ¿no? Y eso causó también de que en América ya le perdieron el respeto a España. Y si quieren saber más de historia, pueden buscarla. Al final yo solamente, mi punto de vista es
que España no le debe disculpa a América, si nos dejó una rica cultura. O sea, esa leyenda negra ha hecho tanto daño en toda Hispanoamérica y la misma España, donde no se enaltecen de haber sido eso. Como los franceses siguen teniendo su cultura fuerte en Inglaterra, pero gracias a esos imperios que quedaron en ese momento, como el imperio inglés, fueron demonizando a través de Francia también, siempre odiaba a España, también hay que decirlo. Y ellos fueron los que sacaron ese término de latinoamericanos, pero somos hispanoamericanos, porque esto es Hispania, esto es Hispania, un país lleno de cultura, de rica cultura. Como estoy yo, en un yacimiento romano, y aquí quedaban las antiguas termas romanas. Entonces, anteriormente los que tenían terma eran las ciudades que generaban mucho dinero, como esta, por, por el lápiz specularis, ese, ese material que es una piedra, que es traslúcida. Y al final es para reflexión. Entonces, yo desde que estoy aquí en este país lo he recorrido casi completo. Es un país muy hermoso, del cual, como sigo diciendo, se han encargado de destruir este país, destruir la conciencia de los españoles, haciéndolos sentir culpables. Pero, como digo, otros imperios, el imperio actual, digamos que puede ser un imperio el estadounidense, ¿no? Que tiene a países secuestrados también, como es Puerto Rico, que se quieren separar. No los deja ni ser un estado, ni tampoco los deja separarse. Y entonces al final son personas sin patria, que quieren a su isla, pero a la vez no pertenecen a nadie. O sea, es propiedad de Estados Unidos. Y Francia también sigue teniendo colonias. España es el único país que no tiene colonias. Y nosotros nos fuimos una colonia más, no. Porque una colonia es lo que dejó Francia, lo que dejaron los ingleses, ¿no? Destrucción. España pidió más bien que los españoles se integraran cuando llegaron a América. Y eso fue lo que sucedió. Por eso estoy aquí. Por eso es mi color, como decimos en Venezuela. Fuera indio. Y al final, los apellidos que tengo son apellidos españoles. Entonces es la integración que hubo. Se llama el mestizaje que se permitió a través de la corona del Reino de España. Y aquí estoy en el foro romano de esta ciudad, de Segóbriga. Y no sé si comenté que la moneda de Segóbriga fue utilizada casi en todo el territorio, en toda la península ibérica. Y, y con esto quiero seguir de que al final España, esas declaraciones del rey pidiendo disculpas, humillando a este país, no tienen que venir al caso. O sea, anteriormente, cuando era más pequeño, yo sí me dejé como que llevar un poco por la leyenda negra. Sí, los españoles son malos, los españoles esto. Esa leyenda que crearon los ingleses que se quedaron casi con todo el dinero, porque fueron que financiaron las guerras civiles que ocurrieron en Venezuela, porque fueron guerras civiles. No se puede llamar otra cosa. Los indios que estaban en esa época no querían separarse de España, como insistió Bolívar. ¿Sabes? Al final, yo no soy pro Bolívar, no soy una persona que, que defienda, ¿no? Que es libertador. La verdad, hoy estoy aquí en España. Tuve que salir de mi país porque las políticas económicas de Venezuela fueron terribles. Y aún así, ¿dónde vine a parar? En España, el único país donde se habla español de Europa. El único país que te recibe con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Entonces, yo demonizar este país no puedo hacerlo. Y el venir aquí, el vivir, el compartir, el conocer casi toda España y darme cuenta de que en Venezuela compartimos más cultura de lo que queremos. Y podemos hablar de un instrumento que nosotros utilizamos en, en Hispanoamérica, mal llamada Latinoamérica, porque fue el nombre, como vuelvo a decir, que introdujeron los franceses. Y si creen que digo mentira,
quieren la inteligencia artificial. En estos momentos es difícil no saber algo si tenemos la inteligencia artificial. Entonces al final usamos la guitarra española creada en Almería, España, provincia de Andalucía. Y ya basta, ¿no? De permitir que esa leyenda negra siga recibiendo créditos. Debemos sentirnos orgullosos de lo que fuimos y de lo que ojalá pudiéramos ser. Porque imagínate que fuéramos nosotros parte del Imperio Español, todavía comunicando todos los países de Hispanoamérica, de América del Sur, de Sudamérica, pues. Y cómo fuera la economía. Fuera la mejor economía, pero claro, no interesa y nunca interesó de que América del Sur o todo el Imperio Español tuviera junto, porque iba a ser más fuerte que otros y era más fuerte a nivel naval, a nivel económico. O sea, el Imperio Español fue el mejor. Y pueden buscar la historia. Ya basta de que uno diga, no, que eso no es así. Utiliza la IA, métete en YouTube, investiga. Ahí puedes aprender cosas nuevas, cosas importantes. No dejarte llevar por lo que digo yo, por lo que dice otra persona. Yo lo digo porque ya he creado este criterio a través de utilizar el conocimiento que podemos encontrar. Tenemos internet y somos las personas como que más ignorantes. Somos más ignorantes, no como esto, como los romanos, cuando construían cosas. Construyeron las autopistas. ¿Para qué? Para que la información llegara rápido de ciudad en ciudad. Imagínense que estoy casi en el centro de España y de aquí salió información a Roma. ¿Cómo lo hacían? Bueno, la inteligencia romana fue una de las mejores. Debemos utilizarlas. Y ya estoy aquí encima de la ciudad, encima de la ladera. Es una ciudad que se encontraba prácticamente en una montaña, ¿no? Y todavía esta tierra que estoy pisando aquí, todavía está sin excavar. Aquí hay muchas cosas que todavía no se han encontrado. Las excavaciones creo que vienen desde el año 2000 más o menos, ¿no? Que comenzaron las excavaciones, o si no, un poco antes. Y es una locura cómo la Tierra, ¿no? También ha logrado tapar todo esto. La verdad no me llega a la cabeza cómo una ciudad que todavía falta excavar, que era súper grande, que estaba en la cuesta, ¿no? Era una montaña, tenía tantas cosas, una ciudad muy avanzada para el momento. Y todavía hay cosas que faltan por excavar. Dicen que desde allá de la montaña, allá llegaba el agua. Desde allá arriba, desde el acueducto que viene aproximadamente desde aquí. Entonces, todavía falta excavar en esta montaña. No sabemos más lo que hay abajo. Y así están muchas ciudades romanas. Muchas ciudades romanas. La verdad, si alguien tuviera respuesta, ¿no? Que me explicara cómo se ha podido llegar a tapar todo esto. Claro, son miles de años. Se habla desde antes de Cristo, el primer siglo, el siglo I después de Cristo también, que existía esto, ¿no? En la época romana. Y buscando, ¿no? Aprovechando la inteligencia artificial, porque yo creo que no la utilizamos, solamente la utilizamos para tonteras. Pueden buscar que Napoleón III de Francia fue el que introdujo el término de Latinoamérica para frenar ese auge del Imperio Español. Entonces, hoy desde aquí, desde Segóbriga, de verdad, les pongo para que analicen, ¿no? La situación. España no le debe perdón, debe aprovechar más bien de unir otra vez nuevamente
intentar unir a los países, pero es muy difícil, ¿no? Porque al final los que gobiernan actualmente a España no les interesa que este país vuelva a ser grande, más bien lo están destruyendo poco a poco. Y es importante, ¿no?, que los españoles de verdad reaccionen y aplaudan la situación de este país tan hermoso que es llamado España. Que no se sientan culpables, ¿no? No tienen que pedir disculpas, nada. Que no se sientan culpables, que se sientan orgullosos del país que son. Porque es un país que conquistó el mundo, bueno, casi medio mundo, podríamos decir. Toda Europa, Asia, bueno, toda Europa no, parte de Europa, Asia también, casi toda Hispanoamérica, porque hasta territorio americano tenían. Entonces al final, siéntanse orgullosos por el país que son. Hoy desde este anfiteatro romano quiero invitarte a que te suscribas, des like y apretes la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos.